¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a la sesión de cómo diseñar presentaciones que sean impactantes, que puedan persuadir, que puedas tener una mejor narrativa, una mejor herramienta de venta. Obviamente, pues dentro del mundo corporativo, un mundo empresarial, hay muchísimas formas de poder incluir la creatividad dentro de las presentaciones y bueno, esta es una estructura que a lo largo del tiempo a mí me ha funcionado, me ha ayudado a ganar cuentas dentro de los pitches que se han hecho, dentro de las agencias, dentro del mundo corporativo. Y es una metodología o es una estructura relativamente básica, pero sí tiene ciertos puntos importantes que debes de tomar al momento de crear una estrategia dentro de tu narrativa de tu presentación. Y esa estrategia debe de tener una estructura sólida que te pueda ayudar a diseñar de una mejor manera tus presentaciones y que de alguna manera tengas más herramientas y más valor al momento que tú presentes, ¿no? Entonces, bueno, esto está estructurado en varias partes, te voy a dar los puntos más relevantes y sobre todo para que tú puedas entender cómo tienes que estructurar tu presentación. Algo que he compartido en otros workshops es, a ver, no es que sea la guía ideal o la forma en que tienes que escalonar o que tienes que fragmentar tu presentación tal cual te lo voy a presentar en estos ejemplos. Lo que te voy a ayudar es si tiene una forma de contarse, aunque también creativamente puedes improvisar y también puedes modelar y también puedes incluir cosas que puedan servirte a ti para construir una mejor narrativa de tus presentaciones, sobre todo cuando vayas a vender algo, cuando tengas un pitch, cuando tengas algo que vender, esto te puede ayudar. Bueno, entonces vamos a ver cómo diseñar presentaciones que persuaden. El primer punto, que es más importante, que se tiene que ver también a veces con un tema de diseño, pues es el tema de simplificar las ideas, ¿no? Y simplificar, pues no es solamente quitar elementos, sino reducir, poder poner en ciertos puntos de la presentación puntos importantes o datos importantes que puedan persuadir y que puedan quedarse de una manera mucho más, más enfática y con más impacto, ¿no? O sea, como cuando de repente queremos presentar muchísimos datos, entonces de repente a veces como que esa estructura de tanta información pues no te ayuda a tener claridad en lo que vas a presentar. Entonces es poder ser claro en las ideas, en lo que quieres vender, ser contundente. Si estás poniendo un insight, que sea el insight claro, que sea solamente lo que está hablando. Si quieres hablar sobre un dato de la generación Z o un dato sobre tu producto, pues que ese mismo slide te ayude a presentarlo de una mejor manera, mucho más impactante, ¿no? Por ejemplo, como este caso, ¿no? O sea, te pones 92% de los mexicanos usa la plataforma de Facebook para conectar con las personas, ¿no? Y de una manera muy minimalista y muy fuerte que puedes conectar y que pueda entender tu cliente, te va a ayudar a que esa persona lo pueda entender y, y puedas clarificar muy bien la idea que quieres vender, ¿no? Siguiente slide muy importante es no repitas información. La repetición es ruido, cada repetición mata un poco tu credibilidad, ¿no? Si ya pusiste un dato de lo que quieres contar, por ejemplo, este caso del 92% de Facebook, ¿no? Ya no lo repitas en otro slide, sino déjalo en ese espacio para que no se vuelva repetitivo, ¿no? Ese es otro punto importante. Luego, no expliques, muestra, lo visual genera comprensión instantánea, ¿no? A veces los datos, las gráficas, la forma en que, ¿no? De repente me ha pasado con clientes que de repente quieren enseñar, pues casi el screenshot del Excel, pues eso la verdad no te ayuda mucho, porque pues esos son datos que a lo mejor internamente pues lo puedes digerir en otra forma de contarlo, lo puedes hacer un segundo zoom, ¿no? Digamos, para un cliente. Oye, pues mira, aquí te voy a mandar complementando la presentación más a fondo el Excel que nosotros hicimos, pero en el tratamiento visual trata de que ese slide te esté contando la historia o ese dato importante que quieras demostrar, ¿no? Por ejemplo, este también está padre porque de alguna manera el diseño, la armonía dentro de tu presentación te va a ayudar a venderlo de una manera más efectiva. Prioriza la lectura, ¿no? También es otro punto importante. El gráfico no es un trofeo, es una herramienta. Usa el que sirva, no el que luzca. A veces también de repente, y sobre todo ahora con las herramientas que tenemos hoy en día como Canva, por ejemplo, Canva te impulsa mucho
a que hagas las cosas bonitas, más allá de las cuestiones fundamentales. Aquí hay un tip importante. Cuando vayas a visualizar una presentación, haz un pequeño bosquejo de cómo te gustaría que tuviera esa narrativa, esa presentación, ¿no? Dentro de tu cuaderno, ¿no? Inclusive puedes hacer una herramienta que se llama Figma o cualquiera que sea como colaborativa, te puede ayudar a tener como esa desfragmentación de historia, ¿no? ¿Cómo lo vas a contar? Pero que sí de alguna manera sea una forma clara. Sí puedes hacer presentaciones muy atractivas visualmente, pero sin que reste o que te distraiga de la información principal que quieres contar, ¿no? Sé precavido, un poco lo que comentábamos ahorita, con el ruido visual que puedas generar. Controla ese vómito visual que no ayuda, que no aporta, ¿no? Algo que tú quieras adornar, algún efecto que tengas en los bordes, algo que no te ayude justo, que veas que está ensuciando, esa parte no es necesaria dentro de una presentación, ¿no? Eh, tiene Ten cuidado con los detalles. El diablo, como dice, ¿no? El diablo está en los detalles y aquí también está, el diablo vive en los píxeles, ¿no? Ten cuidado con los detalles, ten cuidado con los errores ortográficos, ten cuidado con la información, con las fuentes que presentas, ¿no? El ordenamiento visual, que de repente, pues si estás poniendo una pleca de un lado, pues que esa pleca siempre esté a esta misma altura y que se repita dentro de todo el slide, ¿no? Que no se vean esos desajustes visuales, ¿no? Entonces, esos detalles también son importantes. Si el cliente pues de repente puede tener una percepción mala de cómo lo estás contando y eso puede hacer que ensucie un poco tu narrativa, ¿no? Em, Cada slide, recuerda que aquí es importante, cada slide debe sonar a tu cliente, no a tu ego, ¿no? Siempre presenta considerando el punto de vista del producto, ¿no? No es lo que la agencia hace, lo que nosotros hicimos en la campaña hace 2 años, lo que nosotros, ¿no? Eso relativamente, pues por eso te están contratando, para que el producto de tu cliente o tu narrativa sea el que luzca, sea el importante dentro de la narrativa. Eso es lo que cuenta y eso es lo que necesitamos que la experiencia de la presentación esté implícita, ¿no? Deja que el producto sea la estrella. Eh, si necesitas 20 disclaimers, ¿no? El problema no está en la diapositiva, sino en tus datos, ¿no? Si necesitas explicar algo excesivamente a profundidad, entonces quiere decir que a lo mejor no está quedando claro, ya sea el concepto, ya sea la idea, ya sea la proyección, ya sea, ¿no? También considera que hoy en día la atención es muchísimo más dispersa, entonces tener la atención de alguien más de 20 minutos sentado viendo una presentación puede ser cansado, entonces ten consideración en no, en que si algo que veas cuando estés bocetando, cuando estés desfragmentando la información, esté bien contada y simplificada con anticipación, ¿vale? El respeto intelectual evitando lo obvio, ¿no? O sea, claro, obviamente si estás presentando una campaña, por ejemplo, de un producto, por ejemplo, un producto de alcohol, ¿no? Entonces, así, no le vas a decir al cliente, ah, claro, es que la generación Z ahora está consumiendo menos, ¿no? Claro, hay datos relevantes que pueden ser relevantes para tu cliente, pero hay cosas que pueden ser demasiado obvias, ¿no? Entonces, trata de quitar esa obviedad de las cosas que de repente ya sabe tu cliente sobre el producto o ya sabe sobre la industria. Entonces, eso trata de evitar la obviedad, ¿no? Eh, el foco no se negocia. Si todo importa, nada importa, ¿no? Encuentra ese punto focal que te va a ayudar a construir la narrativa de tu presentación, ¿no? Trata de que ese foco, si estás vendiendo, por ejemplo, un concepto, pues que ese foco sea implícito dentro de toda tu presentación, ¿no? Trata de jugar con las palabras, trata de jugar con los visuales, trata de jugar con una narrativa que sea lo importante que estás contando y lo que quieres transmitir con esta presentación. La narrativa se construye con puentes, no con saltos, ¿no? O sea, si estás contando la historia, por ejemplo, de un plan de medios, pues de repente no es como de, sí, el plan de medios, bueno, aquí está el presupuesto, ¿no? Trata de hacer esas conexiones justo para que no se sienta esos saltos, esos brincos dentro de la narrativa, ¿no? Trata de estructurar de una manera que tengas mayor interacción y mayor retroalimentación. También dale espacio a que también tu cliente pueda opinar, pueda tener comentarios y esos saltos no se vean tan abruptos dentro de la presentación, ¿no? Usa, por ejemplo, este también es muy bueno, es un dato cuando algo que requieres como vender
y de repente estás sacando un dato de no supongas, extrae el dato, ¿no? De dónde lo tomaste, la fuente, la evidencia, ¿no? Si es una campaña, no sé, una activación, pues a lo mejor la estás tomando referencia a lo mejor a otra que se hizo en otro país, pues bueno, esa referencia colócala, puede ejemplificar y puede fortalecer tu narrativa, ¿no? Un Frankenstein visual es señal de improvisación, ¿no? También pasa eso. De repente cuando tenemos diversas áreas dentro de una corporación y de repente ya sabes, es el clásico de, bueno, te va a pasar la información el de ventas y te va a pasar la información del legal y tú tienes que armarla al final y cuando la presentas pues se ve desalineada visualmente, ¿no? Entonces siempre apóyate de un diseñador, trata de recopilar la información lo antes posible para que ese diseñador te dé tiempo de poderla alinear visualmente, ¿no? Si lees, matas el ritmo, si resumes, generas atención, ¿no? Tienes que tratar de explicar tus slides de una manera que lo estés contando, no que lo estés leyendo, para que no se también para que no sea algo de cómo los, ¿no? Que de repente se vea muy escolar, muy universitario. Esa práctica no te ayuda, ¿no? Trata también de interactuar con el cliente, trata también de engancharlo en la historia que estás metiendo, ¿no? Bueno, usa solamente ejemplos relevantes, ¿no? La relevancia es respeto, la vagancia metal, arrogancia, ¿no? Elementos relevantes que realmente aporten, que no sean vagos, ¿no? Lo que vimos anteriormente, que realmente sea algo que te ayude a que esa presentación tenga un valor agregado en lo que quieres contar, ¿no? Las acciones nos venden, los resultados sí. Aquí también es muy importante. Si estás haciendo un nuevo pitch o si ya hiciste algo parecido a esa campaña, pues demuestra que también lo que tú has hecho en esa estrategia ha funcionado y por qué ha funcionado, ¿no? O sea, si por ejemplo puedes decir, oye, dentro, no sé, es una campaña de registros, ¿no? De leads, oye, yo hice esta implementación, esta automatización con esta pauta y con esta inversión, me funcionó así, ¿no? También eso te ayuda a tener credibilidad dentro de la narrativa, ¿no? Menos slides, más conversación, la interacción persuade más que el PowerPoint. Trata de tener lo que te comentaba hace ratito, trata de tener esa interacción que ayuda de manera, puede a persuadir, ¿no? A que también el cliente se sienta metido dentro de lo que estás contando, ¿no? PowerPoint es al final del proceso, no el comienzo, ¿no? Y esto lo pongo porque eh, a veces cuando queremos empezar a armar presentaciones, no tenemos bien establecido cuál va a ser inclusive el timing de la presentación que queremos hacer, ¿no? Ese timing nos va a ayudar a saber cuántos slides nos podemos tardar en platicarlo, en contarlo, inclusive una mejor práctica para poder hacer este tipo de presentaciones, obviamente, es ensayándola, ¿no? Sé que en el mundo, a ver, estoy diciendo un mundo muy ideal, el mundo corporativo muchas veces no da tiempo, ni las agencias tampoco, de poder tener ese tiempo, pero bueno, es una buena práctica que recomiendo poder tener, contársela a alguien inclusive, ¿no? Ver, porque de repente como que nos sesgamos, ¿no? Con la información, o a veces hay datos que podemos presentar que no los hemos tenido en su totalidad y también preguntarnos, ¿no? O preguntar a la gente, oye, este dato está bien, lo estás entendiendo bien, no, funcionará, aportará valor, ¿no? Justo un poco lo que vimos dentro de lo que les explicaba anteriormente, ¿no? Si no te cuestionan, pues no te escucharon. Pasa a veces así. El objetivo no es el aplauso, ese es el debate. También despertar ese debate rico dentro de una presentación, que también ellos se sientan que están siendo cuestionados, ¿no? Porque de repente pasa muy claro, me vienen a presentar una estrategia, por ejemplo, de redes sociales, y yo ya estaba esperando qué es lo que quería ver dentro de esa presentación, ¿no? Ya sé que me van a poner 20 posteos, ya sé que me van a poner mi eslogan, ya sé que van a poner una persona sonriendo comiendo mi producto, es un ejemplo. Entonces, de repente las presentaciones, si sabes que dentro de una presentación no provocaste esa interacción, entonces puede ser que a lo mejor pues ya es algo que ya estaban esperando y pues al final pues no te cuestionaron y no te escucharon, ¿no? Gesticula tu narrativa, genera interés por medio de tu marca personal. También es muy importante. La marca personal dentro de tu prestación es muy importante. Si vas a presentar con un equipo o tú vas a presentar solo, busca que también estén alineados inclusive en la vestimenta,
A lo mejor el hombre que vaya con colores neutros, ¿no? Si va una mujer, por ejemplo, pues que también trata de evitar que vaya con distractores, ¿no? Que a lo mejor eso pueda ocasionar que pues a lo mejor de alguna manera ve que no puede estar poniendo atención o la atención debida, ¿no? Entonces, también aquí es importante saber qué tipo de cliente vas a presentarle, cómo tienes que presentarle. Si es una presentación creativa, a lo mejor pues ellos quisieran ver a lo mejor a alguien más creativo. Si es una presentación más corporativa, pues a lo mejor ellos quisieran ver algo más profesional. Entonces también hay que entender, ¿no? O sea, más allá del tema de cómo soy yo como persona, es entender qué es lo que esperaría ver esa persona dentro de tu gesticulación y tu marca personal, ¿no? Recomendaciones finales, lo que te decíamos ahorita, diagrama o haz un boceto de la presentación, céntrate en el punto importante a comunicar, que esa propuesta de valor esté dentro de toda tu narrativa. Una estrategia compleja requiere información con mayor entendimiento y claridad de visualización. Eso es algo que yo aprendí. De repente, cuando queremos presentar muchas cosas, es complejo que el cliente lo pueda ver en tan poco tiempo. Trata de que lo más importante sea lo más entendible, ¿no? Porque de repente si llevas, por ejemplo, una campaña 360, pues difícilmente a lo mejor lo vas a poder explicar en 20, 30 minutos. Necesitas el tiempo necesario en eso a lo mejor puedes separarla en diversas partes, ¿no? Porque también me ha sucedido muchísimas veces. De repente vas con un cliente y te dice, oye, a la mitad de la presentación, oye, sabes que tengo poco tiempo porque tengo otra reunión. Pues bueno, por lo menos pudiste dejar la idea central. A lo mejor vendiste un concepto, a lo mejor vendiste justo la campaña, la idea central, pues ya eso ya lo preparaste. Entonces, esa parte trata de desfragmentarla y poderla dividir de una mejor manera. Usa la creatividad para mantener la atención. Eso yo siempre también se lo sé. Ahorita vamos a ver una parte de estructura, que es cómo desde un inicio puedes tener, ya sea con un chiste, ya sea con un gimmick, lo que se dice el gimmick, ya sea con algo que pueda hacer que ese cliente se introduzca a la presentación. Ahorita les voy a decir cómo podría ser una estructura, digamos, un poco más dinámica, ¿no? Visualiza tu presentación de manera que puedas ver la fotografía completa, ¿no? ¿No? Como ya lo tenemos en las herramientas, en un PowerPoint, ves, ¿no? El plano completo en slides pequeños y ve viendo inclusive si la colorimetría está en el mejor correcto, si tiene una buena armonía, si lo que estás contando lleva secuencia, ¿no? Es una muy buena forma de ver como pipeline en general de la presentación. Entiende lo que tu cliente espera escuchar, ¿no? De repente también cuando nos dan un brief y llegamos a lo mejor con algo que no está alineado a ese brief, pues de repente también como que, pues si no es lo que esperaba o que más esperaba, eh, puedes causar a lo mejor ese ruido y esa desconexión, ¿no? con tu presentación. Cuidar tu marca personal, ya lo vimos, no usar elementos o vestimenta que distraigan. Y bueno, ¿qué es lo que también podría funcionar dentro de, ¿no? Esa es una recomendación de un artículo que encontré que te presenta cuáles son esos elementos que te hacen tener una presentación efectiva, ¿no? Primero, encontrar el personaje principal, que es el que te va a ayudar a contar la historia, el problema que vas a solucionar, ¿no? Los pasos tomados que vas a solucionar con ese problema. Vas a llegar a un punto de clímax, ¿no? Es casi como si estás contando una película. Un clímax de la historia, a lo mejor puede ser la visualización del comercial, a lo mejor el storyboard, a lo mejor el mismo concepto. Y al final le darás la solución y la forma en que estás reforzando esos mensajes. O sea, es una curva, ¿no? Que tú puedes entender y es una forma, un storytelling, por decirlo así, que tú puedes interactuar con este tipo de presentaciones. Entonces, miren, esta es una estructura que yo he generado dentro de mis presentaciones. Obviamente pueden ser modeladas, pueden cambiar, pero es la que me ha funcionado. En primer lugar, empezar con un gimmick, con una acción, con un chiste, con algo que a lo mejor puedas interactuar con tu cliente, ¿no? Por ejemplo, si vas a hacer un pitch a lo mejor pues no sé, puede ser de flores, o sea, o de un producto así, pues a lo mejor llegas con un distintivo de flores, o si vas a vender algo en relación a su producto, pues que a lo mejor pueda ser un elemento sorpresa que se pueda despertar inclusive la creatividad del cliente, ¿no? Que lo antepongas a lo que va a ver. Un índice enumerando los slides, eso también les da contexto a las personas que van a ver qué tanta información van a digerir, ¿no? Siempre es importante contar con un antecedente, pero ese antecedente
es un antecedente, digamos, no bibliográfico ni no meramente educativo, es un antecedente de dónde, de cuál el punto de partida que estás, de que estás haciendo, ¿no? Desde dónde, desde qué punto lo estás viendo. Si tuviste anteriormente información del brief, si hubo una campaña que se hizo que no fue exitosa, ¿no? O sea, hay elementos que puedes partir entendiendo desde, o sea, es una forma de decirle, estoy entendiendo lo que me estás pidiendo y es aquí es donde yo estoy partiendo. Después le vas a decir cuál es el problema que estás resolviendo, que vas a resolver. Ok, ya encontramos el antecedente, ya te describí cómo es. Entonces, hoy sabes qué, esto es lo que yo, ¿no? Si dan cuenta, es un poco, es esto lo que les decía con el tema de storytelling, contando la historia de la película, ¿no? Después te vas, ya que sabes el problema, te voy a decir entonces ahora cuál va a ser mi estrategia. La estrategia es tal, lo voy a solucionar de esta manera, con estas soluciones, con estos tácticos y con esta metodología. La metodología te va a ayudar a que ellos entiendan que tienes una fortaleza eh, organizativa, ¿no? De organización, que sabes que el modo de operarlo te va a funcionar porque no te estás inventando el hilo negro. Puede ser una metodología, pues hay muchísimas metodologías de estrategia, hay metodologías de project management, ¿no? Hay cómo lo vas a hacer, cómo lo vas a evaluar, desde dónde vas a partir, cuáles son los objetivos, ¿no? El alcance, todo eso. Después vas a mapear. Esto a veces es opcional, pero se puede mapear dependiendo del tipo de trabajo, los riesgos. ¿Qué riesgos implican hacer esta estrategia? Porque a veces, pues si planeamos una estrategia, qué bonita, qué padre, pero a lo mejor igual implica un alto riesgo de implementación, de desarrollo, de tiempo, de dinero, ¿no? Entonces también eso es importante que el cliente lo antepongas para que sepa que si te va a comprar ese proyecto, pues sepa que ese trabajo tiene un riesgo. Conclusiones, ¿cuál va a ser tu plan de trabajo? Tu cronograma, tu Gantt, mapeando las fechas. Aquí es algo muy importante en el plan de trabajo. No recomiendo que de repente pongas todo el Gantt, el Excel completo, ¿no? Lo puedes dividir a lo mejor por fases de una manera muy simplificada y repito lo que te decía al principio. Trata de que ese Gantt él lo pueda consultar en otro espacio de una manera mucho más. Cerramos con presupuesto, en el caso de que se requiera presentar presupuestos, y dejas un espacio para dudas y preguntas, ¿no? Entonces, esa sería una forma muy estructurada de poder vender una presentación, de poder eh, estructurar y hacer una metodología para una presentación efectiva, ¿no? Hay muchas formas, ¿no? Hay presentaciones que están más enfocadas a lo mejor a planeación financiera, a planeación de marketing, a planeación de otro tipo de productos, pero esta es, digamos, como una estructura base en el cual se puede jugar, pero a mí me ha funcionado mucho y creo que es una muy buena forma de poderlo desfragmentar. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí la capacitación de presentaciones efectivas. Espero te haya gustado. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente video.